Sean ustedes bienvenidos. Pues Buenas estamos Buenas por aquí tardes. tardes. en cuestión pues de conversar y hacer un intercambio de saberes, dialogar respecto a alguno de los temas que pudieran ser centro de atención en la actualidad, que como les decía en el encuentro anterior, pues llaman nuestra atención por el hecho de que siempre muestran posiciones diferentes respecto a la posibilidad de apreciar el hecho educativo de algunos de los materiales enviados para efectos de generar una primera actividad donde nosotros diferenciáramos entre lo que era el constructo paradigma como creencia, teoría, pues como conjunto de significados especiales que le asignamos al hecho educativo, y luego el de modelo como conjunto de criterios que permitían pues modelar, encaminar nuestro proceder en el aula. Y también conversábamos en el encuentro previo que dependiendo de la postura que nosotros abordemos, pues siempre vamos a tener la posibilidad de generar conocimientos desde una ventanita diferente. Cada ventana de acercamiento al fenómeno, por supuesto que nos da la posibilidad de apreciar un retrato diferente. Y todos los retratos son enriquecedores, auténticamente. No podemos descartar ninguna mirada. Se trata de abordar el hecho educativo, tanto como actores desde el punto de vista didáctico, como actores desde el punto de vista investigativo, pues con libertad en el sentido de que tengamos la posibilidad de romper barreras entre las disciplinas, de romper fronteras entre áreas de conocimiento y sencillamente abrirnos a ese espacio transdisciplinario que nos permita reconocer que la acción que nosotros ejecutamos como docentes, pues si bien es compleja como tal, porque está inmersa dentro de un hecho social que es dinámico, que es volátil, que es cambiante, auténticamente cambiante, pues también nos ofrece dentro de esa complejidad, pues la posibilidad de generar eh, frutos que enriquezcan el corpus de conocimiento, tanto en la didáctica como particularmente en la investigación educativa. Por tanto, el punto de partida de la discusión del encuentro anterior era justamente la complejidad. La complejidad nos permitía entender que nosotros como actores, pues estábamos en ese posicionamiento de compromiso, porque no solamente era atender las necesidades formativas de los estudiantes, sino nuestras propias posibilidades de formación en el área didáctica y en el área de investigación. También reconocíamos que justamente esa complejidad nos obligaba a romper esas gringolas epistemológicas y metodológicas que prácticamente nos encasillaban en unas posiciones verticales y lineales, porque la idea era tomar lo mejor de cada método, lo mejor de cada paradigma, las bondades de cada acercamiento metodológico y en todo caso, pues recurrir porque esa era la idea, a esas herramientas para nutrirnos nosotros y, digamos, consolidar un producto de solución ante alguna problemática o proponer una descripción aproximada de un fenómeno que nosotros estuviésemos estudiando. Entonces, se habla de que necesitamos reconocer esa interconexión y diversidad que emerge a partir de esa visión centrada en el hecho educativo. Porque en todo caso, este hecho, por ser un hecho social, un hecho humano, es imprevisible. Y muchas veces, pues, se está, digamos, apreciando desde el prisma de la incertidumbre. Porque precisamente la complejidad del sistema educativo no nos permite apreciarlo como un modelo determinista. Muy por el contrario, ese carácter imprevisible, pues nos genera hasta cierto punto la posibilidad de ampliar las visiones, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar en cada proceso investigativo, ni tampoco sabemos cuáles son las aristas que han estado ocultas, que han estado difusas o un tanto borrosas en los estudios previos que pudieran ser los antecedentes referenciales de las investigaciones que nosotros pretendemos realizar. Entonces, todo esto tiene que hacernos, pues, definitivamente un llamado a quienes ejercemos, tanto en el aspecto didáctico como investigativo, para que nosotros acatemos esa demanda y esa exigencia de formación permanente. No podemos cerrarnos ante las nuevas posturas. Debemos reconocer que ahora hay visiones emergentes. Ya hablábamos de este posicionamiento transcomplejo. Pero ahora quisiera centrar un poco la atención justamente en cómo esta posición emergente se da justamente en el campo de la matemática. Entonces, no solamente reconocer que hay un punto de partida, sino que también se están generando teorías, se están generando las disciplinas
y que procuran entender, por una parte, la complejidad, pero por la otra parte, rescatar la cual nosotros hacemos vida como docentes. Uno de los posicionamientos que quisiera mencionar en el día de hoy, pues compleja, propuesta por la doctora Milena, un enfoque transcomplejo, diatópico y ecosófico, y que ya vamos a ir revisando el por qué justamente se denomina de esa manera. Entonces, hace un llamado, hace un llamado la doctora Rodríguez a que nosotros tengamos la posibilidad de hacer una revisión de la enseñanza de la matemática con el propósito de romper con esa tendencia a la colonización desde el punto de vista epistémico, desde el punto de vista axiológico. Este llamado ella lo hace también sustentada en el hecho de que muchas veces los saberes propios de las comunidades se dejan de lado. Y entonces esos saberes ancestrales y esos saberes auténticos y autóctonos pudieran servirnos de anclaje para conseguir ese lazo que nos una con los nuevos conocimientos y hacer inclusive luego la fusión con las nuevas herramientas, reconociendo las potencialidades de las herramientas que la tecnología nos ofrece actualmente. Y por eso decide que es necesario rescatar lo auténtico para luego irse a lo moderno, a lo natural, pero todo dentro de un respeto al contexto, a los escenarios singulares, a los escenarios propios, donde cada estudiante pues hace vida. Hace mención la doctora Rodríguez a que es conveniente pues distinguir las necesidades de cada contexto. Y eso es cierto, nosotros de eso lo debemos reconocer pues como un aspecto esencial que debe marcar nuestro accionar. Si nosotros desarrollamos nuestra acción didáctica o investigativa, desde un modelo específico, pero alejado de las necesidades propias del estudiante, estamos deshumanizando el proceso. Y aparte de eso, estaríamos contribuyendo a ese fenómeno que algunos autores como Che Ballard, por ejemplo, mencionan o acuñan como la monumentalización de la matemática. Lo que quiere decir Che Ballard con esto es que se ve la matemática como algo tan complejo, como algo tan difícil, que es difícil apreciarla, que es difícil llegar a ella. Y precisamente eso es lo que se desea romper. Se desea romper barreras, se desea superar obstáculos, se desea romper esas ventanas que encierran al docente dentro de una posición que no le permite apreciar lo que está más allá de su disciplina. Entonces, se hace un llamado por la transdisciplinariedad, porque esas ventanas pueden ampliarse y entonces se nutren en esa correlación permanente con los saberes que se dan desde otras áreas o desde otros campos. Así entonces podemos mencionar algunos aspectos que distinguen a la educación matemática decolonial transcompleja propuesta por Rodríguez, quien asume que nosotros debemos considerar así como punto de partida para la discusión previa la complejidad, en este caso las esencias propias del fenómeno educativo que se da en cada contexto. Entonces, menciona Rodríguez que reconocer la esencia ecosófica ateniente a las mejores virtudes de la educación matemática es necesario, porque realmente el pensamiento metacognitivo de alto nivel y la conformación del ciudadano en su pensar de la responsabilidad social es lo que tiene que hacer el llamado del docente para poder tomar ese sendero que ubique el proceso de enseñanza y aprendizaje en un mejor canal, donde se forme realmente el ciudadano dentro de sus potencialidades, pero también considerando sus propias necesidades y las necesidades de su entorno. Por eso Rodríguez hace mención a ese posicionamiento ecosófico, donde se respete a ese individuo dentro de su contexto, pensando que a su vez ese contexto está dentro de un mundo que está lleno de necesidades, clamando por soluciones. La matemática tiene que ser entonces una vía para acercar el conocimiento propio con las necesidades del ambiente, de la tierra, de la sociedad y entender que es una herramienta. Por tanto, más que nunca, esa conformación del ciudadano se hace necesaria desde esta área del conocimiento. También considera que hay un punto de partida muy esencial, que es lo que determina el nacimiento de esta corriente de pensamiento, que es la que se ubica desde la geopolítica. La matemática para todos. Ella pretende que realmente sea de carácter universal, que no sea un área élite
digamos, poco inclusiva y elitista, sino que se brinde la oportunidad de que todos tengan un verdadero acceso al conocimiento matemático, pero no como una mera retórica, sino una biopolítica del poder que transita y empodera al estudiante a una manera viva y afectiva de hacer la matemática. Se trata de crear afecto por la matemática en función también de reconocer la posibilidad de que sea una herramienta para conseguir soluciones a las problemáticas propias de su entorno, de su contexto. Entonces, se reconoce sus necesidades, se reconocen sus saberes previos, sus saberes ancestrales, y luego se hace una matemática más afectiva, más viva, con mayor significado. Se busca entonces la resignificación del proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, pero también ubicándolo dentro de un contexto de utilidad. Entonces, aquí se unen otros aspectos que definen y diferencian esta teoría que propone Rodríguez. Propone también lo que ha denominado el rizoma transmetodología de la investigación. Y es que justamente ella utiliza este término que lo extrae de otra ciencia, porque el rizoma le hace ver a ella que hay un camino que no es lineal, sino que nos permite ir y venir en ese proceso investigativo y en ese proceso didáctico para tomar lo mejor de los frutos previos y siempre buscar escalar hacia capas de más alta calidad. Cuando ella habla de la calidad, no solamente es la calidad de lo que se enseña, sino sobre todo lo que ese discente aprende, lo que ese discente alcanza a tomar para sí como beneficio, no solamente personal en su cotidianidad, sino como beneficio para su contexto, para su comunidad. Pretende entonces, a partir de esta transmetodología de la indagación, ir más allá de lo tradicional, superando los aspectos didácticos lineales, los aspectos didácticos tradicionales. Y entonces esto hace que también el proceso investigativo se complejice. Realmente, esta mirada de transmetodología de la indagación propuesta por Rodríguez complejiza la investigación, superando metodologías tradicionales rígidas, donde entonces se pasa a tomar las mejores bondades de cada paradigma, de cada enfoque, de cada método, de un modo muy abierto. Lo que se busca es que realmente esa frontera que se establece antes en las investigaciones se rompa, que sea un poco más permeable para permitir que lo bueno de cada mirada impregne positivamente el proceso investigativo y el proceso didáctico. También se habla de que se van a establecer justamente con esta transmetodología unos caminos rizomáticos. Nos indica Rodríguez que la transdisciplinariedad crea mesetas en el discurso de la teoría decolonial. Es decir, en algún momento podemos creer que ya hemos alcanzado un pico, un máximo en ese saber, porque hemos alcanzado una descripción muy densa de lo que allí se presenta y posiblemente hemos abordado una posibilidad de mejora, una posibilidad de transformación. Hemos descubierto aristas nuevas, pero no significa que hemos llegado al verdadero y absoluto discurso o conocimiento. Esa meseta luego puede tener un punto de inflexión donde nuevamente empecemos a ver oscuridades, donde empecemos a ver aristas desconocidas o no consideradas, y entonces verdades difusas que ameritan nuevamente una nueva apreciación. Por tanto, esos son caminos rizomáticos que se van formando sin establecer el valor absoluto del conocimiento. Y también se debe determinar que este proceso de indagación desde la transmetodología propuesta por Rodríguez, pues realmente es un proceso de carácter continuo, porque esa indagación es de carácter recursivo. Justamente el método transcomplejo de investigación se distingue por este carácter recursivo. Vamos al fenómeno, indagamos sobre él, apreciamos sus características, realizamos una descripción, pero luego nos alejamos y volvemos a él para ver en qué ha cambiado, cómo lo podemos mejorar, qué ha surgido como cambio, positivo o no, en él, donde podamos realizar una nueva apreciación y nuevos aportes. Entonces, se regresa a la problemática constantemente para poder apreciar cuáles han sido sus mejoras o cuáles han sido las nuevas debilidades que pueden haber ido surgiendo en el transcurso del tiempo. Entonces, eso es una mirada continua y recursiva que se exige a todo investigador que se ubique en esta posición. Tiene entonces esta autora la posibilidad de considerar tres características esenciales de este transmétodo. Por una parte, habla de la hermenéutica comprensiva y por la otra habla de la hermenéutica de orden. En esta instancia, cuando se colonial transcomplejo se ubica en un transmétodo sustentado en la hermenéutica comprensiva,
lo que se pretende afirmar es que desde esta mirada se pretende, pues, ir a la interioridad de los hechos, ¿sí? Reconociendo los saberes propios de cada individuo, de cada actor, comprendiendo sin distinción de conocimientos soterrados y conocimientos científicos, sino enlazando apropiadamente lo que se sabe como conocimiento ancestral en esas comunidades de orden indígena o de orden rural particularmente, o que están sometidas a violencia por grupos irregulares o que son pueblos desplazados y que han roto sus sentidos de territorialidad y pertenencia a las zonas de origen. Entonces, hay que distinguir las verdades que hay allí soterradas, los conocimientos que están ocultos y que ya ellos manejan como conocimiento previo, para vincularlos luego con los conocimientos propiamente científicos. Y entonces allí se realiza un nuevo proceso de comprensión, que es lo que ella denomina justamente hermenéutica comprensiva. Y también aspira a que se desarrolle una hermenéutica diatópica que precisamente intenta superar las distancias entre lugares, esos lugares de comprensión que muchas veces están tan distantes, tan alejados, que tienen tantas barreras donde los puentes se han roto. Es decir, es necesario que en esos lugares lo escolar y lo no escolar se una a través de nuevos lazos. Por eso es importantísimo reconocer no solamente la cotidianidad, sino la utilidad realmente para resignificar el conocimiento matemático. Y por supuesto, la hermenéutica ecosófica, donde Rodríguez alega que más allá del proceso científico que se pueda desarrollar en torno a un contenido, pues es necesario que el docente también reconozca y haga ver a sus estudiantes que la matemática puede servir como herramienta para generar respuestas a las soluciones que nos aquejan como planeta, como seres vivos. Es decir, crear un compromiso real con la vida, con la existencia del hombre y con la conservación del planeta. Por eso hace un llamado a que estos procesos de integración de las miradas tan complejas en la educación matemática se vinculen con ese compromiso de carácter ecosófico. Entonces, esto sí es una mirada, pues, que es totalmente diferente en esta teoría tan particular y que va inclusive más allá de lo que son las teorías socioculturales propuestas por Cantoral y otros en el área de la matemática, analítico, empírico y propositivo. El primero de ellos, el analítico, supone que como investigadores nosotros debemos hacer la interpretación y la teorización de la problemática para extraer las ideas esenciales que nos permitan identificarla como objeto de estudio, es decir, reconocerlo como un proceso auténtico que merece la atención de una investigación. Interpretar esa realidad y sustentarla en la teoría que la haga reconocer como un punto de disrupción donde se hace necesario investigar o donde se hace necesario promover la transformación del hecho educativo, ya sea desde el punto de vista didáctico o desde el punto de vista de la investigación. En segunda instancia, el otro momento al cual hace referencia es el momento empírico. Este momento, pues, está sustentado en la interpretación de la complejidad de las categorías y su práctica en la educación matemática. Es decir, una vez que reconocemos que hay una problemática, que hemos hecho una reflexión para determinar que hay una situación que merece nuestra atención investigativa, tenemos también que interpretar esa complejidad considerando la mayor cantidad de aristas posibles y ubicando ese conjunto de aristas en unas categorías que llamamos categorías a priorísticas, que son justamente como las que nos van a orientar en ese sendero de búsqueda de la descripción auténtica de la realidad. Esa categoría priorística, por supuesto, después será transformada, mejorada, enriquecida en el proceso de investigación, pero inicialmente nos sirve para orientar ese camino epistémico que hemos de considerar de seguir para nuestra investigación. Es importante que estas categorías a priorísticas, una vez que se definan, pues tengan realmente una vinculación estricta con ese fenómeno y con el título que le hemos dado a nuestra investigación. Muchas veces las investigaciones adolecen de esta relación entre título, propósitos como tal y categorías. Entonces es conveniente que esa tríada se mantenga siempre presente. El tercer momento que se presenta para este tipo de enfoque de investigación es el momento propositivo. Se habla de una prefiguración de la teoría decolonial en carácter planetario, pero considerando sus aspectos ecosóficos
y de atópicos porque se necesita proponer soluciones. Este momento propositivo es el momento de la presentación y visualización del producto. Por tanto, no debe haber una investigación que realmente no esté encaminada o a la solución o a la transformación, porque siempre pues se enriquece el conocimiento o el corpus de conocimientos, pero es muy conveniente que quede claro que siempre hay un aporte práctico, un aporte que desde la propuesta intente transformar. Bien, pero también alega la autora de esta posición, de esta teoría, que es la doctora Rodríguez, que justamente la educación matemática necesitó de esta transformación porque había una crisis de carácter colonial. Y ella lo expresa en una afirmación que está vinculada con la necesidad de luchar contra la colonización de los métodos y estrategias que se establecían en la enseñanza de la matemática y que por supuesto pues generaban exclusión y elitismo. Pensando en estas propuestas, justamente ella plantea algunas de las razones que le dieron vida a esa transformación de su visión y paradigma y son las siguientes. Por una parte dice que fue necesario establecer esta teoría para luchar contra la colonialidad política, porque ella promueve la sumisión y la subordinación, disminuyendo la capacidad del estudiante. Es decir, si bien reconoce que hay lineamientos, posiciones que deben manejarse, en ningún momento tales lineamientos deben ir alejados de lo que es la posibilidad de empoderamiento del estudiante, porque se necesita que justamente él se empodere y desde esta posición su conocimiento sea una herramienta para el crecimiento personal y comunitario. Luego habla de una colonialidad epistémica, porque realmente cuando se sujeta los procesos de investigación a lo que investigadores y autores externos han determinado en otros contextos, Rodríguez nos indica que esto precisamente invalida el conocimiento empírico porque hay posiciones teóricas o posiciones epistémicas o tal vez posiciones prácticas que coliden justamente con las circunstancias contextuales en un lugar específico. Entonces, pues siempre habla de que se intentaba transitar un camino muy lineal que pues llevaba los pensamientos epistémicos de otros contextos externos a lo que eran las visiones latinoamericanas en particular. Y como ella considera que esto pues invalidaba ese conocimiento empírico, dándole una visión eurocéntrica que se imponía, pues era necesario luchar contra esos procesos de carácter epistémico que ya venían colonizándose. Luego habla de una colonialidad axiológica, porque precisamente cuando se vencen estas posiciones, se intenta humanizar el proceso, porque desde su perspectiva, desde la mirada de Rodríguez, esa colonialidad axiológica precisamente lo que llevaba o lo que traía como consecuencia era la deshumanización del proceso y sobre todo del discente y se anulaba ese valor humano del docente y también se invisibilizaba su proyecto de vida. Por tanto, intentando luchar contra esto, ella propone una mirada didáctica y una mirada de investigación que se centre realmente en este actor como elemento esencial de todo proceso de investigación, pero también no solamente en el estudiante, sino también en el valor que tiene el docente como un actor esencial de todo este hecho educativo. Entonces son miradas que pues son un tanto disruptivas y en algunos momentos pues no han sido muy bien aceptadas. No obstante, los resultados que se han alcanzado desde esta teoría han sido pues muy enriquecedores al corpus de conocimiento. También habla de otro tipo de situaciones, como es la colonialidad praxiológica, porque se imponían hábitos ajenos y se invisibilizaban las prácticas y costumbres propias de esos pueblos y comunidades soterradas y olvidadas, donde se intentaba inclusive pues, proponer aspectos didácticos y aspectos temáticos que se alejaban de los intereses propios de estas comunidades. También está la colonialidad de orden cosmogónico, porque precisamente desde ella se promueve el pensamiento fragmentador, separando la matemática de la vida. Y es necesario, y esto lo aceptamos en todo momento, que la matemática se vincule con la cotidianidad del estudiante. El docente tiene que ver dentro de su cotidianidad la
utilidad de ese conocimiento, que lo vea reflejado en su día a día y que lo vea reflejado en su cotidianidad de una manera sencilla, fluida, fácil, porque el carácter monumental de la matemática es uno de los elementos que se deben vencer. Y luego una colonialidad lingüística, porque desde allí se imponían nociones eurocéntricas y entonces necesitaba de alguna manera reconocer los valores lingüísticos, matemáticos de ciertas comunidades latinoamericanas para poder pues fomentar un crecimiento de tales contextos culturales específicos, reconociendo sus valores lingüísticos, sus conocimientos matemáticos propios en ese orden sociocultural tan particular donde ellos desarrollaban sus vidas. Entonces, si vemos, esta teoría pues tiene un carácter emancipador, un carácter disruptivo totalmente diferente. No obstante, ha sido muy bien aplicado y en los actuales momentos pues es utilizado por grandes investigadores. Se habla también de que lo que se busca en función de todo esto, de este rompimiento del orden colonizador, es ir hacia una teoría de orden planetario, problemas del hombre ideal y actual, pero revelar a la ciencia matemática para darle un carácter más ecosófico, darle su papel esencial, pues y su valor en lo que constituía la formación ciudadana, y por eso se distingue como una herramienta fundamental para la conformación, así lo denomina ella, del ciudadano de la nueva era. Luego, entonces, esto lo resume ella como una doble vertiente. Por un lado, se busca la liberación de la matemática y por la otra, pues, ubicar la acción del docente y del discente dentro del sistema mundo transmoderno. Ella indica que precisamente en la matemática su apellido es la humanidad y que debe ser enseñada con mente, cuerpo y corazón. Se amerita entonces de rescatar el carácter afectivo, el carácter emocional, para que no hayan barreras socioemocionales que impidan que el discente alcance ese propósito de formación, para que no hayan obstáculos en cuanto a la posibilidad de aprender matemáticas. También reconoce las creaciones originarias y sobre todo las matemáticas del sur, porque fue donde ella concentró su mirada cuando generó esta teoría. Pero por supuesto, pues la idea es salvaguardar eso, ese patrimonio cultural propio de esas comunidades de los mundos originarios del sur, pero que por supuesto pues se puede elevar a otras instancias y a otros contextos donde también lo ancestral tenga ese valor y se pueda combinar con los conocimientos actuales. Bien, se busca entonces, de acuerdo a lo que nos dice Rodríguez, que la matemática realmente sea para todo, pero sin ese carácter de imposición, sin ese carácter de matemática desde otras esferas, desde otros entornos, sino que sea una matemática que desde el punto geopolítico respete precisamente los intereses de los estudiantes, pero también del contexto como tal. Siempre pensando en dar respuestas de transformación ecosófica, de transformación diatópica, de transformación real de su realidad. Por eso se busca de alguna manera empoderar al estudiante porque a través de ese conocimiento puede tener una relación más viva, ¿sí?, con su realidad, pero enmarcada dentro de un afecto por el conocer matemático. Así, el rol del docente, como se indica acá, está sometido a nuevas exigencias, porque entonces ahora él se tiene que encargar no solamente de mejorar el aspecto didáctico, sino también de promover cambios y transformaciones desde la investigación. En este caso, la investigación debe hacerse en el campo de la matemática para la vida y en la vida. Es decir, reconocer que la matemática no solamente es un área de carácter abstracto con objetos de conocimiento intangible, sino que muy en el fondo ella nos arropa en el día a día y por tanto su utilidad es la que le da su máximo valor y esencia. También se busca la decolonialidad del ser, porque se indica, de acuerdo a la perspectiva de Rodríguez, que el ser humano debe cobrar autonomía en la construcción de la matemática. Él mismo debe ser el principal a partir de la resignificación de su experiencia de aprendizaje para que pueda otorgarle nuevo sentido a su experiencia escolar y también a su experiencia de vida. Y también se habla de la interculturalidad porque pues se busca desarrollar una enseñanza de carácter inclusivo, pero también que sea respetuosa de la diversidad sociocultural.
Y en ese respeto sociocultural, precisamente como atributo de ampliar el conocimiento y de saberes un poco más sólidos y mejor sustentados. Las miradas de diversidad cultural pueden enriquecer realmente toda esta serie de lazos interrelacionales en el aula y generar conocimientos que sean más entendibles y con un sentido humano más auténtico para cada uno de los docentes. Adicionalmente, pudiéramos indicar que esta perspectiva que maneja Rodríguez, pues determina ciertas inferencias, unas conclusiones que pudieran ser, digamos, a priori, porque pues no está concluido como tal el proceso de formación de esta teoría, pero también podemos mencionar algunas posibilidades de apertura a nuevas visiones de investigación. Esta teoría está en construcción permanente porque una de las posiciones que se maneja desde la transcomplejidad es que precisamente el conocimiento no es acabado. El hecho de que yo investigue sobre un proceso y culmine una tesis doctoral no significa que ya todo está dicho sobre ese proceso. Ese fenómeno es cambiante, ese fenómeno es dinámico y las miradas pueden ser diversas. Por tanto, está en esa mirada recursiva sujeto pues a modificaciones, sujeto a amplitudes, sujeto a muchísimos cambios. Por tanto, el conocimiento, al no ser absoluto ni estar totalmente creado ni generado, pues siempre dará la posibilidad al docente investigador de generar nuevas vías de acercamiento a los fenómenos educativos. Así entonces, podemos establecer que desde la mirada de Rodríguez, la teoría de colonial planetaria en la educación matemática de colonial transcompleja está en camino, es decir, viene para quedarse, pero no en forma de generadora absoluta, sino como una manera de acercarse a las realidades y de solucionar pues toda esa serie de problemáticas inmersas, sobre todo en las comunidades soterradas y olvidadas. Los procesos decoloniales son urgentes y han comenzado a emerger justamente en la educación matemática. A nivel latinoamericano son muchos los investigadores que están desarrollando sus procesos de indagación desde esta perspectiva. También hace una formulación, un llamado a los matemáticos y a los docentes investigadores a indagar permanentemente sobre el proceso educativo y no privar a las nuevas generaciones de la matemática. Al contrario, darle nuevas alternativas de acercamiento, haciéndola más humana y más cercana. También se hace un llamado a formar grupos transdisciplinarios, que es lo que le da ese carácter enriquecedor al conocimiento, para rescatar las matemáticas execradas, las matemáticas olvidadas, soterradas de esos pueblos que tienen esos conocimientos ancestrales y que pudieran en algún momento pues ser punto de partida para la generación de nuevas investigaciones. Por eso les digo que esta es una teoría que está surgiendo y que es una mirada muy particular y disruptiva que muchas veces pues choca con las visiones previas que se tenían tanto en lo didáctico como en lo investigativo. Y por último, el discente debe ser actor principal en la búsqueda y amor por la ciencia, rescatar ese valor que tiene el discente para lograr esa conformación ciudadana a la cual pues se le hace el llamado permanente a cada docente. Si bien distinguimos la naturaleza compleja de nuestra profesión, también reconocemos las demandas y exigencias que se nos establecen en lo didáctico, en lo pedagógico, en la formación continua que se nos requiere y también en lo investigativo. Pero más allá de eso, pues la idea es alcanzar el propósito de que cada uno de los estudiantes o de los docentes tengan esa posibilidad de formación desde el amor por la ciencia, desde el amor por la matemática, comprendiéndola como una herramienta útil, como una herramienta asertiva que permite su crecimiento y, por supuesto, la búsqueda de soluciones ecosóficas dentro de las necesidades contextuales en las cuales particularmente desarrollen su cotidianidad. Bien, eso era lo que les quería pues comentar en el día de hoy sobre esta teoría que es totalmente diferente a las que ustedes analizaron dentro de las lecturas propuestas. Si tienen alguna pregunta, atenta a cualquier inquietud. Bueno, que estén muy bien entonces, que tengan un excelente fin de semana. Nos mantenemos en contacto.